8:05 de la mañana y estamos nosotros ya en Amplia Zona de Noticias. ¿Cómo están? Fernando, Ricardo. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal, Fernando? Ricardo, Amigos, bienvenidos. Ricardo feliz por el triunfo de la Alianza o el empate de la Alianza que le permite llegar a la final. Es cierto. Ya le tocará a la U. Ya le tocará. En algún momento. Le tocará a la U. Lo cierto es que ha mejorado considerablemente, así que si sigue por esa línea ya le tocará. ¿Cuándo tenemos partidos de ida en la final? 8 y domingo 15, 2 domingos seguidos. ¿Y Alianza se va hasta Juliaca? Vamos a ver, en algún momento tenemos que ir para allá. Vayan respirando y tomando aire. Los hinchas y los jugadores. Esa fue la noticia deportiva que puso a todos muy contentos ayer. Ha habido otras noticias que vamos a ir comentando, como la salida del ministro Petrosi de la cartera de Cultura y también la decisión del Tribunal Constitucional sobre no revisar, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, considerar que no hay ningún derecho a apelación, que el fallo se dio en absoluto cumplimiento de las normas que están vigentes. Pero ahora vamos a conversar porque están en cabina y los recibimos con gusto, porque hacía tiempo no conversábamos con ellos, los procuradores del caso Lavajato. Está la procuradora adjunta Silvana Carrión Orridiniola y también está con nosotros Jorge Ramírez. El procurador Jorge Ramírez, efectivamente. Gracias, señores, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, muy cuestionado, sigue siendo y será siendo cuestionado, se está usando además como elemento de campaña para los que van al Congreso, para algunos, el pago que ha hecho, finalmente el Estado peruano decidió hacer a la empresa Odebrecht sobre la venta de la hidroeléctrica Chacla. Ustedes en un inicio no estuvieron de acuerdo, pero finalmente después se allanaron en virtud de lo que decía el acuerdo al que había llegado Fiscalía. ¿En qué punto se está de esta decisión? ¿Ya se le entregó toda la plata a Odebrecht? ¿Con qué nos hemos quedado? ¿Qué les hemos cobrado? ¿Se han llevado todo? A ver, procurador, por favor, Jorge Ramírez. Por ejemplo, ¿no? A ver, en principio debo decir que nosotros públicamente, ni por escrito, ni ante los medios de comunicación, nos hemos puesto a la liberación de ese dinero. De acuerdo. Eso no expresamente nunca nos hemos opuesto. Pero tenían sus dudas sobre la forma, ¿no? La forma era que no era la vía administrativa, sino era ante la vía judicial. Por un lado. Segundo, lo que no se trata de ningún pago, se trata de la liberación de un dinero que está en el fideicomiso que se da a consecuencia del beneficio premial que le ha otorgado la Fiscalía a la empresa colaboradora por la información que ha brindado y que es conocimiento público. La gran mayoría del caso Lavallato en Perú se basa en la información y a las pruebas soportadas hasta la fecha por la empresa Odebrecht. Tenemos entendido que se está... si me permite terminar... Es el asunto que el procurador Amado Benco lo ha denunciado a usted. O sea, no es la prensa, no es Contraloría. Sí. Es otro procurador del Estado quien dice eso está mal y lo ha denunciado. Y no solamente él, me ha denunciado Jenny Vilcatoma, me ha denunciado... el procurador Amado Benco. Sí, pero si me permite responder. Sí. Por el mismo hecho de haber firmado el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, sepa usted que la ex congresista Jenny Vilcatoma me ha denunciado el abogado de un expresidente de la República, me ha denunciado el militante de un partido político y ahora el procurador Amado Benco, lo cual no tiene ningún sentido. Esto lo va a tener que resolver la Fiscalía Suprema y estamos muy tranquilos por ese tema, esencialmente porque ha pasado un control de legalidad ante el Poder Judicial. Sí. En todo caso, deberíamos estar denunciados más personas y no lo estamos, y creo que tampoco vamos a estar denunciados porque está el Poder Judicial que ha hecho un control de legalidad, no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito civil. Ha dicho que todos los beneficios penales y en el extremo de la reparación civil se ajusta a ley. Por eso que estamos muy tranquilos, ¿no?, por esta denuncia del procurador Amado Benco, que además está obstruyendo el proceso de colaboración eficaz. No solamente por estas denuncias, sino por otras cuestiones que ya pronto saldrán a la luz. Por ejemplo, en el proceso arbitral que se siguió en Miami y en Washington, yo fui citado por la... ¿Cuál de los procesos arbitrales? Los dos, tanto el de LANSAP
como de la empresa canadiense Brookfield. Con la municipalidad de respecto al peaje. Sí. El procurador del Estado peruano se presentó a declarar como testigo de estos hechos, como testigo de contexto de los hechos de gran corrupción que se sucede en el país, y se usó, ¿no? Desde mi punto de vista, maliciosamente, la denuncia por parte de la defensa de las empresas que están a cargo del peaje, la denuncia del señor Amado Engo para desacreditar la posición del Estado, o sea, la posición del Estado frente al caso. ¿Usted cree que y esto es o sea, usted cree, le estoy preguntando una especulación, pero su trabajo tiene que ver con tejer e hilar indicios distintos. ¿Usted cree que son iniciativas individuales, todas estas denuncias que se le hacen, o forman parte de una suerte de campaña de gente que no quiere que se avance en la lucha anticorrupción, que es una de las teorías que se maneja, ¿no? Yo como hombre de derecho no puedo aseverar en este momento algo de manera objetiva. Lo que sí es muy raro que una persona con la expertise del procurador, no hay ningún penalista de la academia que haya hasta el momento salido a declarar en pro de esa denuncia, que haya dicho que es una denuncia con sustento doctrinario y técnico. Además, la propia denuncia del procurador Amado Engo adolece de serias contradicciones. Finalmente, lo que tenemos que esperar es que la justicia se pronuncie. Que la fiscal a cargo del caso se pronuncie en su debida oportunidad. Tarde o temprano esa denuncia... mucho tiempo la fiscalía. Es que son los procesos naturales de la Administración de Justicia. Solamente ahí para cerrar este punto, para asegurar pasar a los otros, es finalmente esta denuncia del procurador Engo se ha hecho en base a un desconocimiento del caso y de los hechos, porque finalmente él no es el procurador competente que ha negociado este acuerdo de colaboración, no tiene los elementos, no tiene la información de los casos, no tiene nada y no ha participado en ninguna de las etapas de este proceso. Entonces, mal se hace plantear una denuncia en base a un desconocimiento y a una falta de información. De acuerdo. Cuando se supone que los procuradores con sus discrepancias o no deberían estar todos del mismo lado, ¿no? Finalmente defienden los intereses del Estado, ¿no? Precisamente se acaban de cambiar las reglas de la Procuraduría del Estado, ¿no? Nos explicaba la responsable de integridad de la presidencia del Consejo de Ministros, darle orden a las procuradurías, imaginamos por estos temas también, pero lo que resulta... Lamentablemente los procuradores, no todos, han hecho del ejercicio de la Procuraduría una agenda personal y política del tema. No me voy a referir específicamente a estos procuradores, pero de conocimiento público, que muchos de ellos han acabado en la política y postulando al Congreso, etcétera. La Procuraduría defiende al Estado, bajo todo su derecho, ¿no? Pero ese es el problema, tema, ¿no? Que es el Odebrecht y es el pago de una reparación civil. Se dice que ya el Banco de la Nación informó a la justicia que han entrado 80 millones de soles, que entrarán pronto 30, y que esto es el monto más alto pagado nunca por reparo al Estado peruano, habida cuenta de que hay mucha gente que está en la cárcel, incluso que salen sin pagar. El caso de Alberto Fujimori es el más notorio, naturalmente. No solamente el caso de él. Podemos ver que en la propia estadística de la Procuraduría Anticorrupción a cargo del señor Amado Engo, hasta el año 2018, pueden revisar su página web, había reparaciones civiles por un monto de 6.638 millones impuestas. ¿Sabe cuánto se cobró, señor? Imagínese usted, 92 millones de soles aproximadamente, es decir, el 5%, en 14 años, de 2005 al 2014. La Procuraduría del caso Lavallato está cobrando en un solo año 80 millones de soles y ya se ha asegurado 30 millones de soles más, en total 110 millones de soles. Había que decir que muchos de los que regañan que no se están cobrando el dinero de Odebrecht representan a personas que no han pagado lo suyo tampoco, ¿no? Además, ¿no? O sea, es un poco contradictorio, ¿no? O sea, que Odebrecht pague, pero los nuestros no. Lo de la Procuraduría, el doctor Engo, porque bueno, se le ha dado acá lo que corresponde, justamente cuestiona no el fondo del asunto, porque lo desconoce, lo ha trabajado usted, sino más bien justamente cómo es que, señala él públicamente, se ha negociado los montos, porque se supone que hay reglas para los montos que se han no saltado, sino se ha hecho una excepción. Sí, lo que pasa es que hay un desconocimiento de la ley 3637. Le vamos a pedir que se quede con esa idea rapidita para que la pueda desarrollar completa después de la pausa, ¿sí?
8:19 de la mañana quedó una respuesta pendiente del procurador que nos estaba explicando por qué no se entiende del todo el caso Chacya, porque hay ciertas reglas que se deben seguir para cobrar o para pagarle a una empresa, para cobrarle sobre todo lo que nos debe después de habernos hecho daño. Y sin embargo, en el caso de Odebrecht y Chacya no se siguió ese proceso. Eso es lo que una de las cosas que Amado Enco estaba reclamando. Usted tenía una respuesta con respecto a ese caso en particular. Eso es falso, eso no es así. La ley 3637 establece una serie de candados comerciales y económicos, financieros a las empresas que han cometido actos de corrupción. Estos candados van desde que no pueden transferir sus activos al exterior, no pueden vender sus activos si no es con autorización del Ministerio de Justicia, se anota preventivamente sus bienes en los registros públicos, esas son medidas cautelares de oficio, es decir, una serie de candados comerciales y financieros. Pero esta misma ley crea incentivos para salirte de estos efectos, crea la colaboración eficaz de empresas. Entonces, lo que ha pasado aquí es que la Fiscalía le ha otorgado el beneficio de sacarlos de la ley a la empresa Odebrecht. En consecuencia, libera todo fondo de un fideicomiso que estuviera al momento que lo saca de la ley. O sea, entonces, Odebrecht puede hacer lo que quiera con sus empresas, sus bienes, sus activos, sí, deudas, todo. En el momento en que la Fiscalía, por información que ha brindado y las pruebas que ha aportado, le otorga eximirlos de la ley, ese beneficio opera a partir que es aprobado judicialmente. O sea, pasa un control de legalidad. Por eso que decimos que no tiene sentido. El señor Amado Enco se quedó en una parte de la ley y no la vio toda, no vio la excepción. Nadie te da información a cambio de nada, tal cual ustedes la están recibiendo, y esas fueron las reglas de juego, repito, discutibles, pero no ilegales. Eso es lo que habría que señalar. Claro. Finalmente el acuerdo puede ser opinable, puede ser perfectible, probablemente, ¿no? Pero todo el acuerdo está basado en un marco de legalidad que casualmente ese es el control que hace la jueza. La jueza dice, es legal y es proporcional. Y en cada uno de los acuerdos ha dicho legal y proporcional. Pero solamente para contestar la pregunta de qué pasa luego que han sido eximidos de la ley, la empresa Odebrecht puede vender sus activos, puede hacer lo que quiere. No. También se ha diseñado en el acuerdo un mecanismo también para proteger el tema de la reparación civil. Se ha creado casualmente, como se le libera del fideicomiso legal, se ha creado un fideicomiso contractual de garantía y de pago de reparación civil durante estos 15 años con determinadas reglas, además, porque a la empresa Odebrecht se le retiene 5%, 7% de todos sus ingresos, se le retiene el 50% de sus activos, de la venta de sus activos, se le retiene el 100% de los dividendos. O sea, hay todo un esquema de retención de los ingresos de la empresa Odebrecht, de las empresas colaboradoras, que son 3 las que forman parte del acuerdo, que finalmente se ha diseñado para proteger y cautelar la reparación civil. O sea, es decir, no es que pueda hacer lo que quiera. Ahora, si me permite, un muerto no te puede pagar. O es más difícil que te pague un muerto, ¿no? Una empresa quebrada, muerta, es más difícil que te pague la reparación civil. ¿Qué prefieres? Permíteme, ¿qué prefieres? Que la empresa siga viviendo, trabajando, colaborando, dando la información, que cambie a los directivos corruptos, que haga un proceso de compliance y pueda volver a concursar y postular a licitaciones públicas, o que se vaya del país y estamos como en México, como en Venezuela, que no les interesa la información de la empresa Odebrecht? ¿Por qué será? ¿Qué queremos? Esta es una gran oportunidad para la sociedad peruana. Claro. Aparentemente que no te interesa la información de Odebrecht y votarlos de tu país parece muy nacionalista. Pero ¿qué será de aquello de lo que no te quieres enterar? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y solamente para aclarar, la empresa Odebrecht no se ha declarado en quiebra en Brasil. La empresa Odebrecht, de repente hay una información errada ahí. Lo que ha pasado con la empresa Odebrecht, ha solicitado someterse a un proceso de recuperación judicial a un juez. En Brasil se tramita ante un juez, aquí se tramita ante Indecopi, es un proceso de insolvencia. En Brasil ante un juez, la ley se llama de quiebras, pero es un proceso de recuperación judicial que opera más o menos básicamente lo mismo como opera con proceso de insolvencia. En tu concurso de acreedores, no es finalmente quiebra, es insolvencia. Es insolvencia, o sea, para nuestros efectos es insolvencia lo que está pasando en el proceso en Brasil, ¿no? Empresas, particularmente las del Club de la Construcción y Graña y Montero. Se dice que ustedes están tomando decisiones sobre las acciones de José Graña y de Hernando Graña. Cuéntenos, por favor, esa evolución. A ver,
se hace mucha demagogia con este caso. Se dijo, gente retractora, que habíamos permitido que los señores José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña hubieran transferido la totalidad de sus acciones. Eso es falso. Nosotros hemos embargado las acciones de ambos señores y además hemos congelado estas acciones. No las pueden vender a través de una orden de inhibición. Se está evaluando, ¿no?, esa posibilidad, pero esto va acompañada dentro, sí, no hay una decisión sobre el tema por parte de la Procuraduría, pero en todo caso lo que vamos a garantizar es que se pague la reparación civil con estos embargos. Y esto obedece a una estrategia que la Procuraduría viene desempeñando hace 2 años. Cuando entramos a la Procuraduría solamente había una empresa incorporada a los procesos penales. ¿Cómo íbamos a cobrarles a las empresas si no estaban, para que entiendan todos que me escuchan, metidas en el proceso penal? A la fecha empezamos con una empresa que solamente encontramos, ahora hay más de 30 empresas. Hemos creado una posición jurídica que ha sido admitida por el Poder Judicial y mejorada para incorporar estas empresas, y además ya en embargo estamos cercanos a los 600 millones de soles. Es verdad Esto es a toda una estrategia legal y agresiva que se ha venido desarrollando a través de la Procuraduría. Algunas cosas generan confusión. Me gustaría que Silvana tal vez nos ayude con este punto. Hay gente que dice, si todos colaboran, ¿a quién atrapamos? ¿No? Segundo, hay que diferenciar personas jurídicas de personas naturales, ¿no es cierto? Una cosa es hacer quebrar una empresa donde la secretaria embarazada no tiene nada que ver con la corrupción del gerente, ¿no es cierto? Y otra cosa es dejar que el gerente se escape. Entonces, ¿cómo se está manejando la evaluación de quién es colaborador y quién no? Porque ¿de qué nos sirve que el más ladrón se vaya tan contento a su casa y que se metan a la cárcel de pronto a los responsables menores, ¿no? Claro. ¿Cómo se maneja cómo se llega a ese punto de equilibrio? ¿No? Bueno, en el tema de las colaboraciones, como saben, es un procedimiento penal que es de competencia netamente de la Fiscalía, y la Fiscalía decide, digamos, a quién acoge finalmente como colaborador, a quién no. Ahora, si hay un marco... ¿Procuraduría tiene capacidad de observar? Procuraduría, no. En los temas del procedimiento de colaboración, a quién acoge como colaborador y a quién no, en ese punto no. Procuraduría en ambos casos, colaboración de personas naturales, colaboraciones de personas jurídicas que tienen marcos legales distintos, además, también hay que decirlo. La Procuraduría entra en un momento, en un estadio procesal en que es corroborada la información por la Fiscalía y nos llaman para que presentemos nuestra pretensión civil en ambos casos. Pero ya cuando la Fiscalía ha decidido que esa persona sí va a ser su colaborador, porque su información es importante, es útil, es eficaz, le ha ayudado a desorganizar ciertas organizaciones criminales. Entonces ahí es cuando Procuraduría entra y dice, esta es mi pretensión civil. Pero ya hay una decisión de la Fiscalía de asumirlos como colaboradores. Ahora, ¿cuál es, digamos, como trabajamos íntimamente, digamos, cercanamente, articuladamente con la Fiscalía? Lo que sí podemos decir es que la valoración que hace la Fiscalía definitivamente en todos los procesos de colaboración es si la información es útil, es eficaz, es oportuna, porque claro, ¿de qué me sirve un colaborador que me viene a ratificar lo que yo ya conozco y lo que ya tengo investigado? Un colaborador que se Entonces, pero además... salve el pellejo embarrando un montón de gente que de pronto no tiene nada que ver. Además también hay que tener en cuenta que la Fiscalía o el procedimiento de colaboración permite que tú otorgues niveles de beneficios. No a todos se les tiene por qué darle exención de pena. A algunos le darán reducción, a algunos le darán otro tipo de beneficios. O no todos serán colaboradores. También tiene la figura de la terminación anticipada. Tienes otras figuras. ¿No? Eso depende de la Fiscalía. Pregunto, ¿cuál es la independencia de Procuraduría? Sé que hay distintos tipos de procuradores que por competencias, ¿no? Pero se supone que los procuradores son independientes y que su trabajo es no solo velar por los intereses del Estado, ya sean estos mediados por cualquier decisión de un funcionario o incluso por un fiscal, ¿no es cierto? Ustedes reclaman cuando un fiscal no hace bien su trabajo. Se le combinó al procurador para que presentara un pedido ante el Tribunal Constitucional de nulidad del fallo con respecto a Keiko Fujimori. No les pregunto sobre el fondo del pedido, les pregunto sobre si se puede una fiscalía presionar a un procurador para que emita o para que haga esa acción. Yo no lo tomaría como una presión, sino de relaciones interinstitucionales. De acuerdo. ¿No? Por ese lado. Por otro lado, para que quede bien el concepto claro de lo que es una colaboración eficaz para todos los oyentes, es
es como una mesa donde hay pocas sillas. No todos se pueden sentar, solamente algunos y otros van a llegar tarde, ¿no? Pero como dijo el fiscal brasileño Dini en un evento en la Universidad Católica la vez pasada, pero ¿qué pasa si uno ya está la silla llena y viene uno con el pavo, el vino? Y ¿qué hacemos ahí? Sacamos a alguien. O ponemos otra silla más. No es tan matemático, es algo... A propósito de lo matemático, hay otros casos graves de corrupción confirmada, como Olmos y Alto Piura. Enormes irrigaciones que han demorado, algunas de ellas, 80 años. Tengo entendido que han viajado ustedes, procuradores. ¿Qué podemos sacar de esos dos casos grotescos de corrupción? Nosotros estamos realizando un papel muy activo en las regiones. Hemos ido a Piura, hay una estrategia ahí. Lamentablemente el Ministerio Público por allá no tiene todos los elementos y la logística necesarias para luchar contra esta gran corrupción. Nosotros hemos solicitado a la fiscal que adecúe este caso a la ley de crimen organizado para que tenga mayor plazo. No podemos evitar preguntarle sobre dos temas cambio de reglas de juego de la Procuraduría. Que ahora solo hay el procurador, procurador general que puede investigar al presidente, y esto coincide con una denuncia sacada hoy día en el Diario del Comercio que involucra por lo menos al ministro del Transporte cuando era gerente general del gobierno regional de Moquegua, y obviamente también hay una implicancia directa o indirecta con el actual presidente de la República. El gobernador regional era Martín Vizcarra. Vamos a pedirles un momento, una pausa para que nos contesten esa pregunta. Sabemos que no está dentro de su competencia exactamente, pero sí nos pueden dar algunas luces, ¿no? 8:37 minutos de la mañana y seguimos conversando con los procuradores del caso Lava Jato, el señor Jorge Martínez y la abogada Silvana Carrión Ordinola. Trabajo difícil que les ha tocado últimamente porque han tenido que tomar decisiones que no son fáciles para poder avanzar en un caso de investigación que ya todos conocemos, complejísimo, que tiene muchas aristas, que involucra a sectores muy poderosos de la sociedad, entre ellos el político, judicial, empresarial, los propios abogados. Es, la verdad, que un caso sumamente duro, me imagino que para ustedes y para todos. Y están tratando de avanzar en algunos puntos. Ustedes han dicho, Odebrecht no se ha librado de pagar. Claro que nos hubiera encantado quedarnos con la plata de Chacya, pero debido a cómo se hizo el acuerdo, eso no iba a ser posible. El beneficio ¿Ya empezó a pagar algo? Es decir, versus esos que no pagan nada, Odebrecht por lo menos nos ha dejado aunque sea una propina. Mira, por otra colaboración, por la producción de Chacas, ya pagó los 65 millones de soles. De acuerdo. Además, de 2.500 millones de soles que costó Chacya, ¿no? No, yo estoy hablando, me está confundiendo, disculpe. Me está preguntando. No, me está preguntando. En general. En general. ¿Por qué cosas ha pagado? ¿Por qué cosas ha pagado? Ya ha pagado 65 millones de soles por el proceso de curación eficaz de Chacas. Por los 4 proyectos que en materia de la colaboración, que es público conocimiento, el monto total de la prestación civil son 610. De eso ya ha pagado 80 millones de soles y ya está asegurado 30 millones de soles más. Es decir, la cuota del año que viene, del fideicomiso y del subsiguiente. No parece mucho, pero digamos que están pagando aquello con lo que se han comprometido. ¿Esa podría ser la explicación? Han pagado más de 500 millones de soles en tributos. Entonces eso va sumando... Han pagado sus impuestos. De deuda coactiva exigible, ¿no? Que son más de 500 millones de soles. Cumplido con la ley. Y está bien. Cuéntenos, por favor. Pero solamente ahí para aclarar, en el caso de Chacya, no de Chacas, porque Jorge estaba mencionando que se ha pagado los ingresos de Chacas, en el caso de la venta de Chacya, ahí también hay un error, digamos, en la información que se ha venido presentando. El proyecto Chacya no se vendió a 1.400 millones de dólares conforme se ha dicho. 1.400 millones de dólares valía el proyecto, pero hay deudas y pasivos con los cuales los nuevos compradores han adquirido ese proyecto, de lo cual se han hecho cargo y han pagado en efectivo, digamos, dinero, 610 millones de dólares. Entonces, eso es lo que finalmente han pagado y eso ha entrado al fideicomiso. De esos 610, entró al fideicomiso la mitad, que son 300 millones de dólares más o menos, y la otra mitad, conforme a la ley, se le entrega a la empresa vendedora. Entonces, también hay una desinformación ahí. El proyecto cuesta 1.400. Claro, lo que pasa es que el proyecto, como cualquier bien, se va devaluando. No, pero además lo compran con deudas. Y porque finalmente son deudas en el tiempo y la empresa
empresa nueva la va pagando en el tiempo. Entonces ahí habría que hacer esa aclaración. Algo útil sería que nos expliquen, por favor, qué ha cambiado el reglamento que se ha publicado hace un par de semanas respecto al funcionamiento de la Procuraduría, porque ahora estamos ante una figura nueva que no existía antes, Procurador General de la República. Explíquenos, por favor, qué aporta ese reglamento. Bueno, el reglamento lo que aporta es una defensa judicial de los intereses del Estado más colegiada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reglamento está aportando una mejor organización. Ustedes, por ejemplo, jurídica del Estado. En ese momento, ¿a quién reportan? Si es que reportar es una palabra que se puede usar para un ente independiente, ¿o quién es su cabeza? ¿El ministro de Justicia? El Consejo de Defensa Jurídica del Estado, como están, es que lo preside el ministro de Justicia. Ahora, con la idea es no depender del Ejecutivo en ese sentido, sino de una Procuraduría General. Lo que sucede es que hace un par de años más o menos se publicó el decreto legislativo 1326 que crea la Procuraduría General del Estado, que es una procuraduría que lo que pretende es agrupar a todas las procuradurías que estamos, digamos, dispersas, ¿no?, por competencias, y volverla una institución más sólida, efectivamente, como dice Jorge. Y se acaba de reglamentar hace un par de semanas, ¿no? Una ley. Pero lo que se observa y genera suspicacias es que al presidente y a los ministros ya no lo puede investigar usted, ni tampoco usted, solamente el Procurador General de la República, que nombra el Presidente de la República. Ya, ahí hay que hacer este contexto aún más. La investigación siempre está a cargo del Ministerio Público, ¿no? O sea, nosotros como Procuraduría, incluso en la nueva Procuraduría General de la República, tampoco nosotros podemos investigar, porque la investigación es facultad del Ministerio Público. Nosotros podemos proponer las denuncias penales, presentar, y finalmente Fiscalía los acepta o no las acepta, porque está dentro del marco de su competencia. Nosotros lo que hacemos como Procuraduría, esa es nuestra función ahora, y va a ser como Procuraduría General del Estado también, es cautelar el pago de la reparación civil y coadyuvar a la Fiscalía en las investigaciones penales. Eso es lo que hacemos hasta ahora. Eso no va a cambiar. Del Estado peruano. Sí, la defensa del Estado peruano en materia patrimonial. En materia patrimonial. Esa es nuestra función principal. Pero también ayudamos a la Fiscalía o coadyuvamos en las investigaciones penales. Ahora, como institución o para darle fortaleza a la institución de la Procuraduría, yo creo que es, es una buena forma o es un buen camino, digamos, tener una institución mucho más sólida, creo, con un procurador general que administrativamente lo nombra a propuesta del Ministerio de Justicia, lo nombra el presidente de la República, ¿no? Solamente él puede investigarlo o señalar alguna irregularidad. Él puede presentar algunas denuncias referidas a altos funcionarios. Ahora, esto no es algo que solamente, haya ocurrido en nuestro país y que funcione en nuestro país. Yo estaba hace poco en Costa Rica como miembro evaluadora de la OCDE y también funciona igual como ahora pretendemos instalarlo acá, con una Procuraduría General de la República, con un procurador con diferentes competencias, diferentes procuradurías que dependen del Ministerio de Justicia, y eso es mejor visto o analizado positivamente por cualquier organización internacional. De acuerdo, vamos a ver cómo se aplica en nuestra país, ¿no? Es algo que también en la Constitución y en nuestra ley procesal se establece. Los altos dignatarios son procesados por magistrados del mismo nivel, fiscales supremos, magistrados supremos. Desde el punto de vista institucional, digamos, esto tiene amparo normativo y constitucional. De acuerdo, para no crear inestabilidad, para que no cualquiera esté investigando cualquier alto dignatario por las puras, para proteger la institucionalidad presidencial, hay mil razones. Catherine Ampuero como el presidente. Pero además, en la Fiscalía sucede exactamente igual. El fiscal supremo solamente puede investigar a determinados funcionarios, los fiscales provinciales a otros. O sea, hay ya, digamos, una división ahí. Hay lo mismo, efectivamente. Ahora, le preguntamos, sé que no tiene que ver con su competencia, porque no son Fiscalía Anticorrupción, pero lo que ha saltado hoy día como una información importante en el Diario El Comercio de lo que pasó en Moquegua, cuando el presidente regional o el gobernador regional todavía era el señor Vizcarra y su gerente general era el actual ministro de Transportes, Edmer Trujillo, que se adelantó 41 millones de soles para un hospital que todavía para la construcción de un hospital cuando no se cumplían los requisitos, y que se hizo un trámite, en realidad, como nos contaba Graciela Villasís, es impresionante ver la velocidad a la que se giran en la que se hacen los trámites, y además se fracciona el pago en un montón de pagos pequeños como para
pasar bajo el radar de cuando uno tiene que justificar, ¿no es cierto?, el desembolso de un dinero mayor. ¿Quién investiga eso? ¿Qué es lo que se debe hacer? La Procuraduría. La Fiscalía archivó el caso inicialmente porque no tenían aparentemente todos los datos que se tienen ahora. ¿A quién le toca hacerse cargo, digamos? Bien, es al Ministerio Público y a la Procuraduría Anticorrupción, pero también debo decir que justamente el caso Lavallato ha demostrado que nadie está por encima de la ley. La ley se le aplica a todos por igual. O sea, que usted tiene confianza de que en caso haya responsabilidad del presidente o del ministro de Transportes, esto se va a investigar. Eso se tiene que investigar. Nadie está fuera de la ley. Creo que ¿A qué procurador le corresponde? Entiendo que la Procuraduría Anticorrupción. ¿De qué procurador? ¿Usted? ¿Mamanco? Sí. Bueno. Ahora, aparentemente por la noticia que se ha publicado hoy, la investigación obedece a un informe de auditoría. La denuncia aparentemente la ha presentado la Procuraduría de Contraloría, porque Contraloría también tiene una Procuraduría, sí, claro. ¿no?, que ha presentado. Contraloría lo ha presentado, pero luego, como es un delito de corrupción, lo que corresponde por competencia es que pase a la Procuraduría Anticorrupción. Como Procuraduría Anticorrupción, pero una Fiscalía Anticorrupción de todas maneras de la que tiene que investigar, ¿no? Lo que también lamentablemente ha sido práctica de algunos funcionarios públicos, procuradores, es presentar denuncias por noticias criminales sin mayor investigación, bajada de titulares de periódicos. Eso se tiene que acabar, se debe de dejar de hacer proselitismo político para intereses personales. Ahora acá sí hay un trabajo importante que hacer, ¿no? Sí, por supuesto, no niego aquí esta investigación, pero digamos, eso es notorio y público. De acuerdo, tiene un poder el procurador, tiene un poder importante porque visibiliza hechos y pide explicaciones sobre hechos. Pero, tiene que seguir en ese rol, ¿no? Y bueno, de repente solamente añadir, hemos conversado acá sobre el tema del acuerdo, el dinero que ya ha ingresado como reparación civil, pero que el esfuerzo de la Procuraduría de Lavallato no se agota en eso, ¿no? O sea, nosotros estamos efectivamente, como mencionaba, viajando a provincia también porque estamos buscando las reparaciones civiles de las otras empresas brasileras. O sea, no solamente no nos quedemos en Odebrecht. Solo una pregunta de sí o no. Camargo Correa. ¿Cómo vamos con el tema de gasoducto? Que es otra de las grandes obras emblemáticas de Odebrecht que está... Gasoducto tiene a la fecha 2 investigaciones penales. Una a nivel preliminar que lo tiene la doctora Ivana Mori y otra a nivel de intermedia que lo tiene el fiscal Labio. O sea, la investigación continúa. Vamos la otra semana a Brasil. Posiblemente haya más información también de ese proyecto. No están en la etapa en que ustedes tienen que pedir una reparación civil. De acuerdo, todavía no han llegado a ese punto. Todavía tiene que corroborar la fiscalía la información. Muy bien, señores. Muchísimas gracias por estar acá. Interesante, muchísima información todavía que procesar. Estuvieron con nosotros el procurador Jorge Ramírez y la procuradora adjunta Silvana Carrión Ordinola, que son los encargados de velar los intereses del Estado en esta lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias.